ahorrar, por más que parezca difícil, es lo único que está bajo nuestro control. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de La Hora, un espacio para entendernos un poco más. Focus es un espacio donde exploramos herramientas para la salud mental, física, espiritual y financiera. Cultivar estos 4 aspectos con conciencia hará una gran diferencia en nuestra vida y en la de nuestras familias y comunidades. Esta es la razón de ser de Focus, de nuestro equipo de trabajo y de este espacio que ha tenido un crecimiento espectacular en este año y medio. La comunidad que aprende con nosotros en cada episodio, en cada video compartido en redes sociales, en las conversaciones que tenemos en los posteos en Instagram y YouTube es extraordinaria. Más allá del ritmo salvaje que llevamos todos, de los sacrificios que hacemos todos los días, este tiempo que nos damos para cultivar lo verdaderamente importante nos convierte en una comunidad cada vez más fuerte. Hoy hablaremos de tu trabajo, de tu dinero y cómo cuidar lo que tanto nos ha costado de cara al futuro. La falta de planificación para el futuro es un error que puede resultarnos muy caro. La mayoría de nosotros invertimos los años más productivos de nuestra vida adulta trabajando, cuidando a los nuestros, ojalá generando un patrimonio. Sin embargo, ese patrimonio solo se convertirá en riqueza en el futuro con una cuidadosa planificación. En este episodio de Focus, damos la bienvenida a Francisca Lanús. Ella estudió Economía y Finanzas en la Universidad San Francisco de Quito y también obtuvo su Executive MBA en el IE Business School. Ha trabajado en empresas internacionales y es co-founder de la plataforma de asesoría financiera Prospera. Bienvenida, Francisca, ¿cómo estás? Muy bien. Gabriela, muchas gracias por este espacio. Estoy muy entusiasmada, es un tema que me encanta, me apasiona compartir y espero que de aquí salga bastantes cosas que puedan ayudar a varias personas. Hablábamos justo antes de empezar sobre el temor que genera el hablar del dinero y el pensar en el dinero hacia el futuro. ¿Por qué? Ya, mira, yo siempre digo, mencionas la palabra finanzas y enseguida como que nos intimida, ¿no es cierto? Nos bloqueamos. De hecho, yo odio decir, les voy a dar clases de finanzas porque enseguida los pierdo, ¿ya? Y he tratado de buscar una palabra que reemplace, pero bueno, la palabra finanzas en sí dice mucho también, ¿ya? Y lamentablemente esto es algo muy cultural. Te puedo decir que yo, así como me encantan las finanzas, me encanta la historia. Y hay un montón de temas que nos han llevado a que hablar del dinero sea un tabú y que la gente no quiera aceptar sus vulnerabilidades, como en muchas otras cosas, con respecto a cómo maneja o gestiona sus finanzas. ¿Por qué? Bueno, tenemos influencias religiosas, influencias culturales, influencias que vienen desde la Edad Media, distintos conceptos que nos han hecho como incluso ver a la gente que prospera o a la gente que le va bien como, ¡ay, qué mal! ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos a romper todas esas cosas? Yo creo que es tratando las finanzas desde el lado más humano, ¿ya? Y a mí eso me encanta, por ejemplo, cuando me buscan pequeños empresarios o parejas y eso, les digo qué chévere porque aquí quiero hablar de cosas que van a resultar incómodas, pero que son necesarias. ¿Ya? Es sincerarnos y aceptar eso. No nacimos sabiendo. Y lamentablemente ni nos enseñan. ¿Y cómo empiezas? Mira, normalmente cuando yo me acerco a las personas, siempre me queda esto de cómo puedo ser lo más empática, ¿ya? Y de hecho te voy a ser bien sincera. En algún momento, una de mis hermanas que tú conoces, ella me buscó y me dijo, hagamos un programa para determinadas mujeres de determinado nivel socioeconómico. Y yo le dije, me encantaría, pero yo no soy la persona. Porque cuando yo les cuente mi historia, ellas van a decir, esa historia no es la mía. Uh-huh. Porque yo he tenido ciertas oportunidades que creo que he sido muy afortunada y que, bueno, lo mío es devolver, pero necesitas encontrar gente que logre empatizar con estas personas. Ok. ¿Y por qué? Porque necesitas abrir, o sea, necesitas saber que es posible desde tu realidad, ¿ya? No es como que yo diga, bueno, yo veo la nobleza europea y yo quiero llegar a este nivel. No es mi realidad. Mi realidad es, sí, haber sido asalariada y cómo a partir de ser asalariada, entonces yo construyo un patrimonio y una independencia. Que es el caso de muchísimas personas que nos escuchan, ¿no? ¿Cómo entonces
empezar a pensar cuáles son las prioridades para ordenar mis finanzas hacia el futuro, ¿no es cierto? La conversación de hoy la vamos a enfocar al respecto de la planificación de tu patrimonio, es decir, la planificación de los frutos de tu trabajo hacia el futuro y para qué. Total. Y una de las cosas, mira, tengo un producto que yo le llamo el roadmap, ¿ya? Porque literal es un paso a paso. El primer paso que yo digo es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en la vida? ¿Quieres seguir trabajando en ese trabajo que te quejas de tu jefe todo el tiempo? ¿Quieres, no sé, tener una casa? ¿Quieres viajar? ¿Quieres hacer familia? ¿Qué quieres en la vida? Y creo que las personas a veces están soñando qué quieren, pero no están pensando cómo lo logro. Uh-huh. Y ahí es donde yo digo, bueno, chévere, primero hagamos este mapa de qué queremos y segundo hagamos el plan de cómo lo logro. Eso es entonces la planificación patrimonial a la que nos estamos refiriendo. Exactamente, o sea, te va a llevar, porque por ejemplo, vamos a suponer, yo digo, a ver, yo siempre decía a mis 20 y picos, me quiero jubilar a los 40. Me encanta. ¿Cómo lo logro? Me quería. ¿Cómo lo logro? Entonces, yo sabía lo que quería, pero nunca me había preguntado cómo lo logro. Me lo pregunté y me lo planteé y empecé a buscar respuestas a mis 30. Ok. ¿Y estabas tarde? Por suerte no Ok. tan tarde. O sea, digamos que un poco, ¿ya? Pero, ¿qué digo yo? A ver, entonces, si yo quiero esto, mira, yo estudié finanzas. Uh-huh. Voy a hacer un paréntesis aquí porque Sí. me encanta contar esto. Yo estudié finanzas. Tengo un montón de amigas que estudiamos finanzas y cuando yo les digo, ¿cómo estás de tu patrimonio? No existe. Están Uh-huh. igual que cualquier otra profesión o cualquier otra persona. De hecho, yo trabajaba en un área de finanzas donde éramos 100 personas. 98 esperaban el bono o las utilidades para salir de deudas vencidas con tarjetas de crédito. 2 conversábamos de qué vamos a hacer a futuro con ese dinero. Claro, la equivalencia al vivir del día a día, Total. ¿no es cierto? Total. Un poco eso de en casa de herrero, cuchillo de palo. Exacto. Entonces tienes que volver y decir, ¿cómo hago? Entonces yo decía, si yo quiero jubilarme a los 40 y necesito entonces vivir con tanto a los 40, y bueno, sí, busqué fórmulas financieras, que por suerte las aprendí, pero que no me venían a la cabeza. Uh-huh. Y dije, yo necesito lograr un patrimonio de esto que me mantenga y entonces dedicarme a lo que quiera. Ok. Lo logré. O sea, no te voy a decir que estoy ya perfectamente jubilada, pero pude salir de un trabajo corporativo. Yo trabajé muchos años en Philip Morris, una empresa que amo, no fumo, pero me formó. Y luego dije, no, ya no quiero hacer esto, quiero hacer algo más que me conecte con la sociedad. Me cambio al mundo de la filantropía. Me voy a laboratorio. Uh-huh. Y de laboratorio, bueno, dije, ya, tengo que hacer algo más financiero, pero otra vez con propósito, ¿no? Pero ¿por qué puedo hacer estos cambios? Porque armé un plan que me va siguiendo patrimonialmente y entonces puedo darme el lujo de trabajar en lo que quiero y al mismo tiempo puedo viajar, puedo comprarme una casa y estar segura de que tengo dónde caerme muerta a mis 65 años. Yo no tengo hijos. Digo, ¿quién me va a mantener? Bueno, algún interesado que quiera recibir mi herencia o que sea que me cuide. ¿Verdad? En esto, entonces, ¿cómo defines tú la libertad financiera? ¿Tú sientes que ya la lograste o que estás en vías y cómo la podemos explicar? Ya. Creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Está lo que yo considero mi libertad y el contraste que hago con la gente que siento que no tiene esa libertad. Ajá. Desde mi punto de vista, sí. O sea, a ver, yo me siento súper empoderada. Estoy muy metida en temas de género y justo el otro día mi papá me decía, qué chévere porque a ti nunca te he visto como sentirte desequilibrada en temas de género. Le digo, sí, la verdad es que sí, la verdad siempre he sentido, sí, obviamente he tenido algunas conversaciones incómodas, como todas las mujeres de cuando revisas sueldos para tu equipo y cosas así. Pero en general me he sentido súper reconocida, Uh-huh. ¿ya? Y yo creo que eso es porque siempre me he sentido muy empoderada. O sea, como que, a ver, yo trabajo por gusto, soy responsable, cumplo con mi trabajo, pero no porque le deba un favor a nadie. Me lo debo solo a mí misma, ¿ya? Entonces, para mí, eso es mi libertad. Y la segunda es cuando veo gente que quiero muchísimo y que está atada a un sueldo, lo que tú decías, estás atada al ingreso mes a mes, no puedes salir de ahí, no sabes cómo salir de ahí o no te atreves a salir de ahí. Es una zona de confort súper triste. ¿Por qué? Porque no me gusta la cultura donde trabajo, siento que son injustos, no me gusta, lo que te digo, no me gusta mi jefe, no hago lo que me apasiona ni lo que saca lo mejor de mí, Uh-huh. pero estoy ahí metido. Y yo creo que eso debe ser la mayoría de los casos.
Entonces, cuando obviamente yo contrasto mi situación con esto, siempre digo, soy súper afortunada, pero tengo una amiga que me dice, bueno, pero también reconoce que lo has construido. Y es cierto. Hay sacrificios que he hecho también para llegar a esto. Por supuesto. ¿Cuáles son los hábitos financieros que debemos empezar a aprender para aquellas personas que están quizá al inicio de esta hoja de ruta que planteaste tú al comienzo? Súper, verás. Creo que no hay nada mejor. A ver, yo siempre cuando doy mis asesorías digo, no hay nada más importante que asegures que tu ingreso es mayor que tu gasto. Sin eso, nada de lo que yo te diga, invierte en esta acción, compra cripto, nada de lo que yo te diga sirve. Necesitas que el ingreso sea siempre superior a tu gasto. Por ende, eso significa que tienes que generar ahorro. Uh-huh. Es el único ingrediente que se necesita. Si tienes el ahorro, el resto lo resuelves. Pero si no tienes el ahorro, nunca vas a lograr sostenerte por ti mismo y siempre vas a estar endeudado, ya sea con tarjetas, ya sea con alguien más. Hipotecado, vas a vivir hipotecado. Hablábamos entonces de los miedos que nos previenen empezar a hacer esos sacrificios para generar el ahorro que te requiere ir construyendo un patrimonio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Porque en primer lugar está todo el tema de la vejez que comentabas tú, ¿no? ¿Cómo planifico para que a la edad en la que ya no pueda o no quiera trabajar, tenga un colchón que me dé paz? La otra es el tema de los hijos, ¿no es cierto? La otra es el tema de los seguros de vida, porque al final hay mucha gente que depende de ti. Bueno, en el caso de que tengas gente que dependa de ti, es gente que va a necesitar dinero líquido en el momento en el que Dios no quiera te pase algo. Explícame un poquito cómo empezamos a planificar para estos escenarios y además siempre con el factor del tema de los impuestos. Ya. Que es un tema que todo. Ajá, o sea, vamos paso por paso. Chévere. A ver, entonces, yo digo que el primer paso es tener objetivos, pero preguntarte cómo los alcanzo. El segundo paso es, a ver, ¿qué tengo de ingresos y qué tengo de gastos y cómo genero el ahorro? Y aquí es súper importante meter todo en la ecuación, ¿ya? Porque yo el otro día conversaba con unas amigas y les decía, no importa si tienes 1 o 5 hijos, todo depende de ti. Porque, claro, sí me ha tocado que me dicen, es que tú no tienes hijos, pero conozco gente que tiene más hijos que la persona que me dijo eso y sí lo ha logrado. Entonces, no es un tema de que tengas más o menos gasto, sino de cómo lo administras. Uh-huh. ¿Y por qué voy con esto? Porque muchas veces nos damos estilos de vida que no nos corresponden. Y eso es lo más duro y lo que más miedo tiene la gente. Porque la gente no quiere sincerar su condición de vida. Y perdón que lo diga así, si no te alcanza para este colegio, tienes que pensar en otras opciones para tus hijos. Pero es tan difícil y es tan duro. Oye, no tienes que salir a comer todos los días afuera. Come en tu casa, te va a generar un ahorro. De hecho, le decía yo alguna vez a algún amigo, haz los cálculos de cuánto se te va en café al año. No al día, ni al mes, al año. Uh-huh. ¿Ya? Porque empiezas a acumular. Entonces, ahí yo creo que entra el tema de los costos. Y en ese presupuesto que tú construyes, tú deberías también contemplar justamente ciertas herramientas que te van a dar seguridad. La primera, que es el fondo de emergencia, no sé si han escuchado del término, es muy conocido, pero lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de tu sueldo disponible siempre para cualquier emergencia. En una cuenta de ahorros en el banco sin tocar. Exacto. ¿Por qué? Porque la cosa es que si tienes una emergencia lo puedas liquidar inmediatamente. Uh-huh. Porque si lo tienes en una póliza no lo vas a poder usar, ¿ya? Entonces eso es súper importante siempre tener. ¿Es dinero en efectivo? Sí. ¿No está ganando inversión o retorno? Sí. Pero es que su función no es ganar un retorno. Su función es evitarte un hueco o una desgracia. Ok. ¿Ya? Para tener claro, ¿es un fondo de emergencia que te cubre de 3 a 6 meses? Lo ideal es de 3 a 6 meses. De tu monto de gastos mensual. Normalmente recomiendan que sea de tu ingreso. De tu ingreso mensual. Ajá. Pero si es que no puedes de tu ingreso, y si tu ingreso es mayor que tu egreso, que espero que sea, entonces yo digo, bueno, por lo menos que te cubra los 3 meses de vida. Ok. Entra una pandemia, te quedas sin trabajo. Uh-huh. Tienes 3 a 6 meses para reaccionar, para reinventarte, para salir a hacer lo que sea. Total. Primera cosa. ¿Qué más?
La segunda, yo sí creo muchísimo en el tema de los seguros, ¿ya? En el seguro médico, en el seguro de vida creo muchísimo, de hecho yo lo aconsejo. No aconsejo el seguro de vida con inversión, ¿ya? O sea, el que vas aportando y que luego te va a dar un retorno, sino el seguro de vida limpio. Explícame la diferencia. Hay un seguro de vida, en inglés es un whole life insurance, o sea, un seguro para al final de tu vida, entiendo, y hay otro que es por un tiempo específico. Correcto. Cuéntame la diferencia y la diferencia Y de... por qué me gustan y por qué. Chévere. De hecho, hay 3 productos, vamos a decir. O sea, primero tú tienes el seguro de vida simple. ¿Qué es el seguro de vida simple? Si mañana me pasa algo a mí, mi beneficiario recibe el monto que está en el seguro y él puede disponer ese dinero, ya sea que se lo da a mis hijos, se lo da, no sé, lo que sea, ¿ya? Solo pagas una prima y tiene la vigencia mientras tú pagues la prima, como cualquier seguro médico. Ok. ¿Ya? Luego tienes el seguro de vida con ahorro. ¿Qué haces? Te dices, te comprometes a meter $200, $300 todos los meses, vas aportando, tienes el seguro de vida y después de tanto tiempo tú puedes disponer de ese dinero. ¿Por qué no me gusta? Porque las comisiones son demasiado altas. ¿Las comisiones de sacar el dinero? Y que te va a cobrar el administrador del seguro. Ok. Ya. De hecho, mi broker me odia cuando digo esto, pero ya lo convencí de que mejor invierta directamente él, que arme él su patrimonio para sus hijos, que tenga solo su seguro de vida en caso de que pase algo, pero que arme esto. Y siempre compruebo en que... O sea, lo que me estás diciendo es que si yo tengo esos $200 o $300 adicionales a la prima del seguro que tengo que pagar todos los años, ¿no? Que en lugar de ponerlos a la póliza del seguro de vida, los ponga aparte para otro tipo de inversión. Totalmente. Ok. Totalmente. Y ahí lo bueno es buscar una asesoría, ojo, ¿no? Por supuesto. Porque si no lo tienes, aunque sea, invierte en eso. Pero ¿por qué no me gustan? Conozco casos de gente que tiene que interrumpirlos y te dejan interrumpir 1 o 2 veces a lo largo del paquete contratado, o sea, a lo largo del tiempo contratado. Ajá. Conozco gente que ha llegado a los 60 años sin trabajo, urgidos de generar ingresos y forzados a seguir pagando eso para no perder gran parte de lo que han ahorrado en ese seguro. Ok. No me gusta por eso, Ya. porque he visto que te pone un poco contra la pared. No son flexibles y las comisiones hacen que el retorno no sea tan atractivo como hacer Otras un buen inversiones. portafolio por otro lado. Ok. ¿Y el tercer producto de seguro de vida? Ya. Y el tercero, no necesariamente es un seguro de vida, pero es un plan de pensiones. Ya, en nuestro caso tenemos el del Estado, que es el IES. ¿Es la única opción que hay? No. Es la única, vamos a decir, que por ley tenemos, pero Ajá. de ahí existen también otro tipo de planes de pensiones o ahorros para la jubilación. Y de hecho, cualquier ahorro que tú hagas y lo dejes ahí crecer y lo uses a tus 60 y pico, cuando tú decidas jubilarte, ya es un plan de pensión. Ya. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntas qué recomiendo yo, es seguro de vida si es que tienes, sí, descendencia, y sobre todo si son niños, ¿no? Porque pues lo que menos quieres es dejarlos descubiertos. O personas que requieran tu cuidado. O personas, porque también puede ser, o sea, familiares, lo que sea. El segundo, para mí, es empezar a generar tu ahorro para tu futuro, que es como tu plan de pensiones. Yo aporto al IES, sí yo no estoy bajo nómina, pero hago mis aportes voluntarios, pero no es que hago todo ahí, por muchas razones, ¿ya? Pero sobre todo porque me gusta sentir que mi dinero puede estar invertido de manera más segura y yo lo voy a disponer cuando yo lo necesite. Lo que no me va a dar el seguro de vida con ahorro combinado. Ok. Entonces, lo que tú haces, o sea, y lo que tú recomiendas, obviamente, ojo, nos olvidamos la aclaración de que esto no es un programa de asesoría financiera, sino solo la discusión de herramientas que pueden estar a nuestra disposición, ¿no es cierto? Sí. Lo que tú recomiendas entonces es un seguro de vida simple de me muero y te dan la plata. Sí. Aquellos no se pueden sacar si es que tengo una urgencia antes. Tú dices que mejor se deje ahí y que todo el dinero disponible para cualquier urgencia eventual en la vida se los ahorre de otra forma que te podría dar un mejor retorno. Correcto. Y aquí puedes tener 2, por ponerlo así. Tu fondo de emergencia, que es súper líquido, sí. Y el otro que lo dejas que crezca como un árbol. Que no se topa. No se topa. O sea, es una plantita y lo que quieres es que en 10, 15 o 20 años sea un mega árbol. ¿Qué porcentaje de tu ingreso entonces tú deberías destinar a la prima de tu seguro de vida? Verás. ¿Hay una fórmula?
No sé si hay lo que sí hay una fórmula es que se recomienda que el 20% de tu ingreso se vaya a tu ahorro. ¿Ya? Llámese que a tu ahorro del fondo de emergencia, que cuando ya lo llenas, por ejemplo, si ya llegaste a los 3 o 4 meses y te sientes ya segura con eso, entonces empiezas a mandar el resto al de largo plazo. Ya. ¿Ya? Ahora, eso es lo recomendable. Eso significa que tienes 80% para vivir y divertirte. ¿Ya? Entonces, de ese 80% tú deberías decir, ok, ¿qué gastos son prioritarios? Bueno, todo lo que es necesario para vivir. Y luego entran qué otros gastos necesitas. Entonces, ahí tienes que ver. Si tienes la holgura suficiente, puedes meter un mejor seguro de vida porque puedes pagar una mejor prima. Pero si no, deberías adecuarlo a esa realidad que te da tu presupuesto. Ok. De ese 20% que le dedicas al ahorro, ¿vas a dedicarle también a tu inversión para el futuro? Exacto. Okay. Entonces, vamos a suponer. Porque estamos en el fondo de emergencia, el seguro de vida. ¿Qué más tenemos? Y el fondo de emergencia, seguro de vida y tu ahorro a futuro. Llámale plan de pensiones, llámale... Ahí entra también lo del IES, porque el IES es un ahorro que hacemos a largo plazo. ¿Ya? Pero para mí lo más importante es que ese fondo empiece a trabajar solo. Y ese fondo bien invertido empieza a crecer solo. ¿Ya? Si tú metes, no sé, te voy a poner un ejemplo, pero si logras juntar $100,000 ahora y los dejas invertido al 7% solitos, tú regresas a ver en 10 años y tienes 200,000. Es decir, 100,000 te los ha dado el mismo sistema de inversión. 100,000 puse yo. Tengo 200,000. Entonces, esta es la magia que se conoce como la magia del interés compuesto, ¿no? Quiero que nos expliques clarito el tema del interés compuesto. Chévere. El otro día vino mi sobrino de 13 años y me dijo, ¿cómo explico interés compuesto? Le dije, acuérdate qué pasó en la pandemia. Si yo traía el virus, aquí estamos, no sé, 3 personas. Yo traigo el virus, contagio a 3. Esas 3 luego van a sus casas y de repente tienes que cada uno contagia a 2 personas más. Entonces ya somos 1 más 3, 4, más 6 personas, 10 personas contagiadas. Esto se conoce como el efecto exponencial. Es muy matemático, lo vemos en cálculo en el colegio. ¿Y qué significa esto? Que una cosa empieza como a reproducirse y a la vez se vuelve a reproducir. Me gusta mucho el ejemplo del virus porque es muy gráfico y es entendible. Esto pasa también con la tasa de interés. Entonces, si yo invierto 100 al 10%, voy a ganar 10. Luego, ¿qué hago? En vez de volver a invertir solo 100 y gastarme los 10, reinvierto los 110. Entonces, la próxima vez ya no voy a ganar 10, voy a ganar, creo que son como 11 o 12. Entonces, el rato que tú lo empiezas a acumular, empieza a hacerse como un efecto bola de nieve y se hace más grande. Cuando lo inviertes, o sea, cuando es a tu favor, es grandioso. Por ejemplo, yo hice así. Yo dije, yo a mis 65 quiero tener un patrimonio de tantos millones que al 5% invertido me mantenga. ¿Cómo llego a ese patrimonio? Entre lo que voy ahorrando y lo que va invirtiendo solo. Es una maravilla, pero también puede ser peligroso. Un ejemplo también es la tarjeta de crédito. Cuando tú compras y no pagas el total de la tarjeta, de hecho yo les digo, si no son totaleros ni usen tarjeta de crédito. Si tú no pagas el total, ¿qué pasa? Tus compras empiezan a estar vencidas. Los pagos vencidos generan intereses. Pero, sorpresa, luego tienes interés, no solo sobre la compra que todavía no pagaste, sino interés sobre el interés. Y luego interés sobre el interés sobre el interés. Y entonces, de repente, te compraste algo que te costó $1,000 y terminaste pagando por eso $5,000. ¿Ya? Ese nos juega en contra. Bueno, le juega a favor al dueño de la institución financiera, pero a nosotros nos juega en contra, ¿no? Entonces, esa es la tasa de interés. ¿Y cuál es la magia? Que yo meto dinero, pero el sistema es como que metiera por mí. Y eso es lo mágico, y eso es lo bueno, y esa es la clave del interés compuesto. ¿Cuáles son tus reglas al momento entonces de diversificar tu ahorro y tu inversión? Ya, chévere. Entonces, supongamos que ya entonces logramos esto, ¿no? Metas, ingresos mayores que gastos, genero ahorros, tengo ya mis fondos de emergencia y ahora sí empiezo a armar mi portafolio. A ver, hay que entender cuáles son los riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, algo que yo te puedo decir que veo que es muy común aquí es que de repente hablo con alguien y tiene todo en Diners o casi todos sus ahorros en Diners porque Diners paga el 8% o el 9%. O de repente veo a alguien que me dice, tengo la cooperativa tal porque me paga el 10%. Chévere, me parece buenísimo. Siempre tenemos que pensar, ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si el banco, Diners,
ya lo vivimos. Acuérdense del Banco del Progreso. La cooperativa quiebran o se declaran en bancarrota o lo que sea. ¿Quién te va a devolver ese dinero? Nadie. Bueno, hay unas garantías pequeñas, pero bueno. Sí, las garantías realmente sistema. Te cubren muy poco, en realidad. Exacto, ¿no? Exacto. Pero la clave aquí es diversificar por riesgo de quién puede fracasar, o sea, quién puede caer. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene casi todo metido en una cooperativa. Entonces, mi primer consejo fue, bueno, hay que ver cómo diversificar en función de tu situación financiera. Ya no es que yo vengo y te digo, tienes que hacer esto, Gabriela, sino que te digo, Gaby, necesito saber tu realidad y según eso armarte un plan. Pero, por ejemplo, yo le decía a ella, basta con que tú ya eso dividas en 3 cooperativas y ya le bajaste el riesgo. Claro. Porque si quiebra una, te salvas con las otras 2. ¿Ya? Entonces, yo siempre recomiendo diversificar. A ver, busquemos productos, una mezcla entre productos seguros y productos riesgosos. De hecho, yo siempre digo, tengan la mayoría en productos seguros y a medida que vas teniendo más excedentes, entonces te puedes dar el lujo de meter en riesgos o comprarte otra cosa. Hay gente que me dice, ¿y la casa en la playa? Sí, si te alcanza, hazlo. Si no te alcanza, es otra cosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo recomiendo eso. Recomiendo muchísimo invertir no solo en el Ecuador, invertir afuera. De hecho, es lo que más recomiendo yo. Amo el país, yo invierto en el Ecuador, pero no tengo todos mis huevos puestos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque nunca sabes. O sea, de hecho, yo cada vez que hay elecciones, no sabes cuánta gente me busca y me dice qué hacer. Porque tienes probabilidad de A o probabilidad de B, ¿no? Entonces, todo eso genera. Entonces, el rato que tú tienes inversiones también fuera del país, estás ya de alguna manera diversificando el riesgo. ¿Qué mercados te gustan afuera del país? Yo soy fanática de la bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero porque es la más grande del mundo, es la más regulada. No es perfecta, ninguna es perfecta. En cualquiera puedes encontrar temas de fraudes y eso, sí, es una realidad. Pero al ser la más regulada, me da un poco más de confianza. Luego tienes el dólar, que es una moneda fuerte. Hasta hace unas pocas semanas era la moneda refugio de preferencia mundial. Hoy todavía está como el tema de todas las reformas que está haciendo Trump, si van a dejar eso o no. Pero de todas maneras, yo siento que, por ejemplo, para mí, Estados Unidos y el dólar es un buen referente, sobre todo porque yo estoy en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiende a tener referencia al dólar y a cotizar las cosas en dólares cuando no cotizas en tu moneda local, ¿no? Y lo que me gusta es que desde Estados Unidos tú luego puedes salir y hacer inversiones en otro lado. Por ejemplo, yo sí tengo mi portafolio en Japón, tengo un portafolio en Europa. O sea, sí he tratado como de diversificar así mismo. ¿Qué tan difícil es para una persona que por ahí no maneja o el idioma o las plataformas en otro país como en Estados Unidos o que por ahí no tiene una cuenta de banco en este momento en Estados Unidos, llegar a ese nivel de diversificación en otros países como este mercado? A ver, sí creo que hay sus barreras, no te voy a mentir, hay sus barreras y esas barreras, a ver, yo creo que si ya estamos hablando de que ya lograste construir un buen patrimonio, ¿no es cierto? Y mira, abrir una cuenta en Estados Unidos es mucho más fácil de lo que creemos. De hecho, yo se los hago abrir todo en línea. Abres tu cuenta, mandas tus papeles, llenas formularios, y listo. Y lo puedes hacer en inglés y en español, ¿ya? Entonces, yo creo que es más una barrera de miedo a cómo lo hago y con quién lo hago. Claro. Y ahí entra una cosa súper importante, no sé decirte Gaby o Gabriela, pero que es el tema de los fraudes. Cada vez estamos más expuestos a fraudes. Entonces, yo muchas veces le digo a la gente, si van a abrir un banco o en una aplicación que les apareció, que te apareció eToro, que te apareció, no sé, Interactive Brokers o cualquiera de estos, tal vez no te suenen, pero que te aparece. Ahora hay Happy también, ya les voy a hablar de Happy. Asegúrate o busca quien te diga que es una herramienta segura y que no es un fraude. Claro. ¿Ya? Porque hoy pasa eso. Abrir es súper fácil, es súper sencillo. Comprar acciones, Simón, es que es más fácil comprar acciones de Apple que comprar una casa. Sí. Pero pues, la gente no lo sabe. No es que no lo entiende, es que no lo sabe. Hay un desconocimiento de eso, ¿ya? Y la otra es que cada vez tenemos más herramientas fintech que nos están permitiendo hacer eso. Les voy a recomendar una que se llama Happy. Yo la descubrí por uno de mis alumnos. Yo soy profesora en la Universidad de San Francisco. Y él me dijo, yo invierto otra vez. Dije, pásame para investigar. Y le investigué, ya di con los dueños, ya di con todos.
Y, por ejemplo, Happy ha hecho una cosa que a mí me parece un sueño, que es que desde Latinoamérica ya conectas, por ejemplo, ahorita tiene conexión con el Banco de Guayaquil directa. En su momento tenía con el Banco Pichincha. Yo así la probé. Entonces, ¿qué hice? Creé mi cuenta, abrí, conecté. Es como un pago de servicio. Mandé $200. ¡Plum! Ya tenía el Standard & Poor's 500. Genial. Sí. Ahora, hay que tener cuidado. Porque esto suena súper de, mañana mismo googleo y me meto y todo. Pero no, hay que tener cuidado. Y yo sí siempre recomiendo, búsquense gente que sepa de finanzas y pregunten. No tengan miedo de preguntar. Y no digo que vengan conmigo, pero hay miles, ¿ya? Hay miles de personas que los pueden asesorar. Hay miles de videos, hay mucha información. Por suerte se ha democratizado y se ha abierto la información. Hay mucha información, pero que es bueno y malo. Total. Porque al final del día también cuando tienes este mar de información es casi que peor que si tuvieras solo, no sé, 2 videos para ver. Entonces, sí, de acuerdo. ¿Qué recomiendas? Quizá una plataforma, quizá una persona, quizá algo que te empiece a quitar el miedo y que te empiece a enseñar cómo y dónde invertir. Porque quizá puedes irte a asesorar, pero al final del día el miedo no se te va a ir hasta que tú lo tengas súper interiorizado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me recomiendas? Ya. A ver, la primera es... Voy a ser modesta, ¿ya? Entonces, la primera es, por ejemplo, si encontraste una aplicación como Happy, que la acabo de mencionar, se escribe H-A-P-I, o a mí me encanta muchísimo, por ejemplo, Charles Schwab o Interactive Brokers. Ellas tienen un montón de cosas para explicar. Entonces, no busques a otros. Ve que te ofrecen, porque son plataformas. Charles Schwab es el banco de brokeraje más grande del mundo. Es el que a mí me gusta usar, ¿ya? Y tiene una universidad adentro. Ya, que está en inglés. Bueno, hoy hay miles de herramientas en línea que te traducen en simultáneo. Sí, en YouTube hay el ajuste y te salen subtítulos de casi cualquier cosa, ¿no? Exacto. Esa es la primera. La segunda es, sí trata de pedir referencias de quién te puede asesorar. Conmigo ha llegado mucha gente por referencias, ¿no? Porque yo he empezado a hacer esto más en Friends and Family y se me hizo el efecto exponencial. Ajá. Ellos empezaron a hacer recomendaciones. Y sí, por ejemplo, bueno... Yo les dejo aquí mi nombre y, por ejemplo, estamos haciendo talleres, estoy creando un blog. O sea, sí estoy tratando de que la gente pueda encontrar referencias y saber que sí y que no. Y también cómo filtrar, cómo saber si es phishing. Ajá. O sí. Entonces, en mis talleres, por ejemplo, yo les enseño, les digo, porque a veces sí, una vez llegó otro alumno y me dijo, yo tengo esta, y empecé a investigar y dije, es de Chipre, pero no tiene estas autorizaciones. Dije, vaya a saber. Claro. ¿En qué aparato de lavado de dinero estás metido? Sin querer, porque no lo haces más que por no conocer o entender. Ok. Una vez que, digamos, lograste hacer tu patrimonio, ahorraste o estás ya en vías de ahorro, te compraste tu casa, tienes tu empresa, ¿cómo empiezas a pensar en la transición generacional? Que es otro tema súper importante. Uy, sí. Bueno, ahí tengo una amiga que es experta en temas sucesorios. Cuando quieras te la recomiendo porque creo que vale la pena. También sabe muchísimo de temas patrimoniales, abogada. Y, a ver, eso es súper importante porque si tú estás pensando en dejar un legado, porque lo haces desde el amor, ¿no es cierto? No quiero que les falte nada a mis descendientes, a mis hijos. No les dejes un problema. Ok. ¿Ya? Y muchas veces sí dejamos problemas. ¿Por qué? Otra vez, porque no nos asesoramos. ¿Y a qué me refiero con que dejamos un problema? Que el día de mañana ya no estás y las cosas no están claras, no sabes qué hay de qué, empiezan las peleas entre hermanos, entre familiares. Entonces, yo sí creo que ahí hay una responsabilidad de dejar tus cosas ordenadas, de asesorarte legalmente, fiscalmente, o sea, tributario, porque hay también un montón de temas impositivos. Y hay distintas figuras para ir ordenando esto, ¿ya? Entonces, creo que un deber no solo es conseguir y decir, ya, invierto mi dinero así, sino también pensar, ¿qué pasa si mañana yo no estoy? Nos guste o no nos guste pensarlo, porque hay un montón de gente que dice, no quiero pensar en eso ahora. No va a pasar. Y ¡pum! Pasa. ¿Ya? O sea, siempre va a pasar. Exacto. Es lo más que no seguro. sabemos es lo único seguro realmente. Exacto. Sí. Entonces, yo sí creo que es importante ahí tener un plan. Hay miles de abogados que pueden ayudar, hay despachos grandes, o sea, te puedo recomendar los grandes, pero es Bustamante Ponce. Está, por ejemplo, también tributaristas como Price, Deloitte, BDO. O sea, a veces no queremos pagar, pero luego el problema va a ser más caro y más grande.
Ok, pero un poco cuando piensas, y voy a seguirte empujando en este tema porque la una es pensar en el patrimonio que voy construyendo para mi vejez o mi futuro, o las metas financieras que yo quiero alcanzar, pero al final del día hay mucha gente que quiere dejarles un poco más acomodados a sus hijos, por ejemplo. ¿Qué más tienen que considerar al respecto de esto? Ya. Por ejemplo, ¿cómo aconsejas aproximarse al tema educativo? Uy, total. A ver, verás, hay varias cosillas ahí. La primera es que no solo tenemos que pensar que creamos un patrimonio para nuestra vejez, sino para tan pronto podamos disfrutarlo, ¿ya? La segunda es que si tú tienes un buen patrimonio, te lo voy a poner así. Vamos a suponer que yo necesito $50,000, $40,000 para vivir al año, ¿ya? Podríamos decir 100,000, lo que tú quieras. Pero vamos a poner $40,000. Si yo necesito $40,000 para vivir y no los puedo trabajar y eso los puedo generar invirtiendo, yo necesitaría, mira, no sé si me puedas ayudar con un cálculo ahí, pero súper rápido, déjame ver. Hice 40,000. Eso significa que tú tendrías que tener invertido $1,000,000 al 4%, te generan los 40,000. Ya. Ahí lo logré. Ok. Entonces yo tengo que tener $1,000,000 invertidos al 4%. Estás hablando de una inversión súper segura, pero ve cuánto es $1,000,000. Para generar cuánto, 40,000 al año. Y con eso vivir, mantener mi casa, mi súper y eso. ¿Te alcanza para lo básico? Sí. ¿Te alcanza tal vez pagar algunas cosas? Sí. Todo depende de tu estilo de vida también, ¿ya? Pero entonces estás hablando de que necesitas $1,000,000. Si yo ya tuviera el millón, yo ya sé que me genero los 40,000 ahorita. Entonces, lo que tengo es que tratar lo más pronto posible de llegar a ese millón, o si son 80,000, llegar a los 2 millones. O si son 240,000, entonces llegar a los 3 millones. Y ahí lo interesante es que cuando tú ya llegas a armar un patrimonio así, tú ya puedes vivir ese patrimonio y dejar que se perdure ese capital. Entonces, dejas un legado en automático. Los planes de pensiones normales no funcionan así. Normalmente funcionan yo llego al millón, pero empiezo a usar el millón. ¿Ya? Entonces, todo va a depender de cuánto puedas armar y cuánto necesites usar. Pero lo ideal es armarte algo que pueda perdurar. De hecho, yo hago todos los cálculos. A mujeres, ya uso 92 o 95 años de proyección de vida. Claro. Entonces, digo, tienes que... Y que te sobre. Lo que te sobre es el legado que puedes dejar. Sí. ¿Ya? Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que lo mejor que les podemos dar a los niños y a los hijos, más que cosas, más que herencias, es lo que tú dices, educación. En mi LinkedIn hace poco compartí un podcast. Yo sigo hay una comunidad de Wharton y de Stanford que hacen temas de hablar de educación financiera. Ok. ¿Ya? Y hace poco publicaron un podcast que me pareció muy lindo. Lo compartí por el Día de la Madre porque te dice cómo enseñarles desde chiquitos y en distintas edades conceptos financieros. Pero sobre todo valorar. Esto es lo más importante, es darle valor a tu esfuerzo que se convierte en dinero y no botarlo en la primera cartera o zapatos que ves. Sino darle valor, dejar que construya y que te regrese a ti. Entonces, ese podcast decía, por ejemplo, a los niños chiquitos, ya enseñarles a crear valor, por ejemplo, si te portas bien, hay algo bueno. Si te portas mal, no, pues. O sea, ni empiezas... O mostrarles, siembras una planta, cómo empieza a crecer, cómo le das tiempo, la paciencia. Ciertos atributos que son indispensables para tener una buena educación. Mejor dicho, para tener una buena situación financiera. ¿Ya? Entonces, no recuerdo qué más, pero los partí así por edades. Cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son más grandes, cuando van a la universidad, porque mientras más rápido, y lo que sí recuerdo es que decía que mientras más rápido los expones y les explicas y no los subestimas de esto no es para niños, mejor es. Incluyen entonces las herramientas, por ejemplo, que ya te permiten invertir. Porque si es que tienes ya un guagua con celular y tienes un hijo o una hija que se gana su semana, ¿no es cierto? No sé, hace lo que tenga que hacer. En mi casa, por ejemplo, la una cocina, la otra da de comer a los perros y la otra sí se pasa de agache. Pero ya tienes niños con dinero y entonces ya tienes un niño con un celular, ¿no? Entonces, en teoría, pues, vas enseñando por ahí. Verás, yo no sé si es por ahí, porque creo que sí necesitan mucho acompañamiento y acuérdate, existe mucho fraude tecnológico.
Pero, por ejemplo, yo sí les recomiendo, ¿por qué no le abren una cuenta? Bueno, por ejemplo, a la mamá le decía, ábrete una cuenta. Hay cuentas para niños, y le das que deposite ahí y le haces ver cómo va ganando interés, o sea, cómo va creciendo, ¿ya? Esa es una. La otra, por ejemplo, sí, en algún momento yo le di a mi sobrina, le dije, te voy a comprar acciones de Disney. Entonces empieza a seguir Disney, para que sepas cuánto dinero te tengo yo guardado. Entonces, claro, si mañana lanza una película bien y le va súper bien y sube la acción, ella dice, wow, estoy ganando. Lamentablemente yo se la di y luego cayó Disney ya, pero hay esos riesgos. Pero me gusta porque ya empiezas a conectar no solo las cosas que ves, sino las cosas que ven y cómo también eso está conectado con tu realidad económica. Sí. ¿Ya? Entonces, hay algunas herramientas, no los dejaría sueltos solos, porque a mí me da mucho miedo el tema del... Es que ahí ya es otra conversación del tema de si deberían tener o no tanto acceso a la tecnología, total, ¿no? total. Pero, y hemos tenido un podcast de eso, pero es una conversación completa. Exacto. Pero sí creo que acompañados y que te vean a ti como ejemplo también es clave. Entonces, a veces yo les digo, aprendan así a ahorrar o a invertir para que le enseñen a sus hijos, aunque sea que ese sea su motivador. ¿Por qué es tan difícil para ciertas mujeres y una gran cantidad de mujeres este tema de... No son los números, pero el dinero quizá. Y ¿sabes qué? Solo para acotar aquí, quizá hablaba el otro día con una amiga que es psicóloga y yo le contaba que en una edición de la revista Wired, ¿viste? Esta de tecnología, hicieron una edición sobre el dinero y hablaron de todos los hipermillonarios que se inventan cosas que realmente avanzan y cambian a la humanidad. Entonces tienes Bill Gates con todo su tema, bueno, desde Microsoft hasta el tema de vacunas. Tienes Jeff Bezos con Amazon y ahora se va a la Luna o a Marte o a donde sea que se vaya. Tienes Elon Musk con todo lo que hace. Tienes incluso la persona que tiene la patente de los Ozempic, que es un nórdico que pues también revolucionó el mundo, ¿no? Y está revolucionando el mundo y la industria y la salud. Y así tienes un montón de gente. Y la editora de la revista se dio cuenta cuando cerraba su edición que eran todos hombres. Y yo me pregunto, y le preguntaba a esta amiga mía psicóloga, ¿qué es? Y me decía, quizás un tema de la aversión al riesgo. ¿Tú ves también dentro de tus clientes que las mujeres somos mucho más temerosas del riesgo y cómo se puede contrarrestar? Porque al final, no sé si es que hasta cierto punto eso sí es una desventaja. A ver, creo que sí hay un componente de eso, pero también, por ejemplo, cuando yo veo gente que tiene deudas, también me sorprende el nivel de endeudamiento que tenemos las mujeres. Ok. ¿Y por qué te digo? Porque, a ver, estoy siendo un poco injusta porque no tengo una estadística donde haya agarrado 50-50 y más de la mitad que tengan problemas sean mujeres, pero sí he visto muy de cerca eso y mucho tiene que ver con los hábitos de consumo, ¿ya? Igual tú ahorita hablaste de estas personas, ojo, son un porcentaje muy chiquito de la población, lamentablemente son hombres, creo que son muchas razones, ahorita voy a ir por ahí, pero siento que tiene que ver, yo creo que más que por la aversión al riesgo, yo te diría que no, conozco hombres que son muy cuidadosos. O sea, hay de todo en el universo, ¿no? Exacto. Y en mi realidad me he encontrado que son más cuidadosos. Ahora, ahí te va, ¿por qué? Yo creo que los hombres desde chicos, por suerte están cambiando las cosas, pero cuando nosotros éramos chicas era como que el hombre va a ser el que va a tener que trabajar, mantener más, te puede ser que haya dos ingresos, pero va a ser el como responsable principal del ingreso. Exacto. Y ese rol los ha llevado siempre a que tengan que estar buscando mecanismos de dónde invertir, cómo generar, o sea, que sean el motor económico o la cabeza económica en las familias. Eso recién está cambiando. ¿Ya? Y eso entonces ha hecho que, obviamente, todo lo que es productos financieros, los Morgan Stanley, los JP Morgan, sí, todos están diseñados, BlackRock, estaban diseñados para un público masculino. ¿En qué sentido? En todo, en su forma de comunicar, en su forma de tratar, o sea, estaba pensado para que va a venir un señor y yo me voy a sentar con el señor. Ajá. No estaba pensado va a venir esta señora. Claro, y le voy a hablar de temas que le va a interesar a él, cliente. Exacto. Sí, eso sí es verdad. Entonces, eso es fuertísimo y de hecho por eso veías que la mayoría de personas hombres estudiaban finanzas, más que las mujeres, igual que las carreras STEM.
Eso está cambiando radicalmente. ¿Por qué? Porque además cada vez tenemos más mujeres con cargos más ejecutivos. Entonces su poder adquisitivo ya está cambiando y su poder de decisión en la casa está cambiando. Ujú. Y ahora empiezan recién a aparecer productos orientados a mujeres. Sí. Además tienes el tema de los divorcios. Soy mujer, necesito mantener mi casa, necesito trabajar, pero además tengo una situación de divorcio. Entonces la ecuación también es más compleja. Sí. Por ejemplo, hay una que me encanta, les recomiendo, Elle Best. L Ujú. como de mujer en francés y Best como de inversión. Ujú. Ella es una ex Citibank que creó esta empresa que tiene un fondo, pero además hacen asesorías financieras para mujeres en Estados Unidos, justamente pensado en eso. O sea, tenemos unas ejecutivas mujeres y los productos tradicionales no han sido diseñados ni pensados para ella. Ujú. No significa que no puedas llegar. Yo llegué a Claro. invertir a través de productos diseñados para hombres, Ujú. pero hay esa barrera. O sea, sí hay eso y recién nos estamos empoderando y a mí sí me da pena ver, es porque veo mujeres ejecutivas con unos grandes roles, unos sueldos súper buenos y le digo, por Dios, lo que te digo, no te lo gastes en ropa. Sí. O sea, si vas a comprar zapatos, mejor compra el bono de Coach. Sí. O, ¿me entiendes? O si vas a comprarte Victoria's Secret, mira, acá está la acción. Ujú. Entonces piensa en cómo puedes hacer una dinámica diferente y honrarte ese trabajo, no a través de premios de consumo, sino premios que te den libertad. Hablabas de la educación de los niños. ¿Qué otra cosa se puede hacer para ir formando un poquito estas mentes jóvenes para que no cometan por ahí los errores que uno cometió durante mucho tiempo hasta que se espabiló en este tema de la educación financiera? Verás, creo que vuelvo al ejemplo, Ujú. ¿ya? Porque si nosotros somos papás que estamos viviendo una realidad que económicamente no podemos sostener, les estamos enseñando eso, ¿ya? Y voy a ser bien dura, pero hay casos en que quieren mandarlos a determinados colegios que son más caros. ¿Y eso qué hace? Que estés ajustado. No puedes tener vacaciones, no puedes esto, no le puedes comprar las cosas extras que quiere el niño, no le puedes hacer la fiesta que le hacen todos sus compañeros. Entonces, tú, por cumplir esa realidad que no existe, te estás hipotecando. ¿Y qué le vas a dejar a tu hijo? ¿Una deuda? ¿Un problema? ¿O que te tenga que mantener? ¿Para qué? Para que socialmente esté equiparado a lo que tú quieres que esté equiparado. Entonces, yo creo que eso es tan... Yo creo que tenemos que ser auténticos. Ujú. Y desde la autenticidad, sembrar ese amor por la familia y sincerar las cosas. Tus hijos no te van a querer menos por eso. No, definitivamente no. Y es parte de un poco la cultura que se va generando en la familia. Pero al final del día, la educación sí es importante. Claro que es. ¿Cómo entonces, por ahí en la experiencia que tú tienes con tus clientas y tus clientes, cómo se va conciliando entonces esta necesidad de darles herramientas de vida a los niños, exposición a quizá incluso un círculo con el cual de grandes puedan hacer negocios, ¿no es cierto? Porque también todo este tema de la red de gente con la que te rodeas, lo que se llama el networking, con esa palabra muy fea, pero es importante cuando creces y quieres gente a tu alrededor con la cual te inspiras, con la cual por ahí trabajas, con la cual inviertes, con la cual también trabajas cosas y piensas en grande. Entonces, ¿cómo concilias este tema de vivir dentro de tus posibilidades, pero a la vez apostarle a ciertas herramientas futuras? Claro. A ver, creo que hay dos cosas. La primera es, ponle, yo sé que lo del colegio puede sonar muy duro. Si quieres hacer ese colegio, entonces tienes que poner claro qué sacrificios hay del otro lado. Uh-huh. Pero darles esa realidad, porque el problema es que les hagas vivir una realidad que no es. Claro, el problema es gastar demasiado. O sea, ¿o no? Exacto, y vivir una realidad que no es. Mira, a ver, yo estuve, en el Spellman, en Los Pinos y en el Americano. Uh-huh. O sea, vengo de tres mundos muy distintos, ¿ya? Luego estuve en la Católica y luego en la San Francisco. Uh-huh. Y en mi época la San Francisco era muy distinta a lo que es ahora. Ahora es una universidad, yo creo que donde encuentras mucho más diversidad, más opiniones diversas, todo. En ese momento éramos los graduados del Americano que no nos íbamos a estudiar afuera, prácticamente. Uh-huh. Una burbuja. ¿Quieras o no? Una burbuja. Pero yo recuerdo, o sea, llega a haber un momento en que tienes ciertas presiones sociales y esas presiones sociales las traen los hijos como frustraciones y las sostienen los papás. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí está como papá, cómo la sostienes. ¿Qué realidad le estás haciendo vivir? Capaz no puede estar en el americano, pero capaz puede estar en otro excelente colegio como puede ser, no sé, el alemán, el Liceo Internacional,
O sea, tienes otras opciones. Y además yo creo que la educación se complementa mucho con lo que aprendes en casa. Sí. Porque el amor a la cultura y a la lectura y a entender el mundo no te lo va a dar el colegio. Te lo va a dar la casa. Sí. ¿Ya? La otra, Gaby, es que existen otras herramientas para hacer networking. Yo no sé si porque estuve en miles de colegios, pero, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho. Mi mamá nos mandaba que a jugar tenis a ni sé dónde. O nos metía luego a que se van a, no sé, nos vamos a la playa y háganse amiguitos en la playa. Y empiezas a hacer un network que no es solo tu colegio, es alrededor. De hecho, hoy yo te puedo decir que muchos de mis contactos más poderosos que he tenido aquí en el Ecuador, no he activado mis contactos del colegio. He activado contactos que he hecho en mi mundo laboral, en talleres, en temas de género que me he metido, en actividades extracurriculares. ¿Por qué? Porque la curiosidad te va llevando a donde está la gente con la que mejor puedes conectar. Sí, y hay un gran valor también en enseñarles a los niños a salir de su burbuja, cualquiera que ésta sea. Se nos va acabando el tiempo, pero no quisiera cerrar sin que dejemos algunos consejos. Digamos a alguien que empieza un poco a aplicar lo que venimos conversando a sus 30 años. Entonces, ¿qué le decimos? Porque le vamos a dejar un par de consejos a la persona de 30 y le vamos a dejar un par de consejos a la persona de 50 que todavía no arranca, pero que todavía lo puede hacer. El más sagrado, y siempre lo repito otra vez, es ahorro. Si tu ingreso no es mayor que tu gasto, es lo primero que tienes que hacer. Y ahorrar, por más que parezca difícil, es lo único que está bajo nuestro control. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, 30, 40, 50, 60, lo que sea, eso urgente. ¿Qué significa eso? Que no debo vivir por arriba de lo que puedo pagar, ¿ya? El segundo es tener un fondo de emergencia, un fondo de... Eso siempre, porque nunca sabes. O sea, yo el otro día hablaba, sí, tienes los seguros médicos y eso. Bueno, tuve un tema maxilofacial. Un drama, porque el seguro no te cubre, entonces saca de donde sea para pagarle al cirujano maxilofacial. O sea, hay esas eventualidades que te pueden desbalancear. Entonces, tener ese fondo. Y yo creo que, mira, si tienes 30, qué suerte, estás mucho mejor posicionado que el de 50. Si tienes 20, ni lo piensas. Yo a mis alumnos les digo, en vez de irse a chupar, por favor, vengan y compren una acción. Lo único que les pido, y con eso les paso, si les veo que están invirtiendo. El de 50, yo creo que sí es importante que empiece a tomar medidas más extremas. Uh-huh. Sobre todo pensar en qué pasa si me quedo sin mi ingreso. Sí. ¿Ya? Entonces tienen que empezar a trabajar eso y a veces eso demanda mover patrimonio. Entonces, si tu patrimonio es tu casa Uh-huh. y vives en tu casa, entonces empieza a pensar cómo esa casa te va a dar de comer o si la tienes que vender ya y convertirla en otro tipo de activos que sean más líquidos y te puedan generar una renta. ¿A qué voy con esto, Gaby? Sé que estamos cortos de tiempo. No, pero pero me parece muy interesante, mira, por favor. Conocí una señora que yo viví en 10 años en México, ¿ya? Y conocí una señora que tenía una casa enorme en Lomas de Chapultepec. Uh-huh. La casa yo calculo que debe haber estado valorada en unos 2 millones, pero no había ni quien le compre ni quien mantenga. La señora no tenía la liquidez suficiente para ir tranquilamente al súper, Claro. volver, ¿me entiendes? Millonaria, además, sí. mantener las casas, que es un tema. Es tremendo. Entonces, ¿una mujer millonaria? Sí, es millonaria. ¿Tiene para el día al día? No. Entonces, tenemos que pensar en cómo armamos un patrimonio que nos permita tener esa liquidez o flexibilidad de poder vivir. Tal cual. Entonces, por ejemplo, si tienes 50 y estás en una situación así, yo te diría, ya, hay que empezar a mover ese patrimonio o ver cómo armas algo que te ayude. Entre lo que puedes cobrar de una pensión, en lo que tal vez te pueden ayudar tus hijos, en lo que tú podrías seguir haciendo. O sea, ¿qué tienes hoy, qué has construido hoy para potenciarlo un poco más y no que te quedes en eso? Esa sería una alternativa. Fabuloso. Cuéntame entonces, ya para cerrar, ¿cuál es la decisión más importante que tú tomaste en tu vida? Yo creo que ahorrar. Sin duda. Sin duda. De chiquita me molestaban mis hermanas, pero hoy por tú eres hoy... la que no se gastaba la Ajá. plata de la mesada, pero nunca. Ni la de las navidades, ni nada de eso. Y sí, o sea, mis amigos me bulleaban alguna vez, no te voy a mentir, o sea, se reirían si me escuchan, pero alguna vez íbamos en el taxi volviendo del jardín, me acuerdo de ir a almorzar al jardín, volvíamos en secundaria. Cuando el taxi marcó $1.50, yo dije, ya, hasta aquí. El resto hacemos caminando. Caminen. No digo que hay que llegar a ser así de duro, pero sí hay que darle valor y verle al dinero como
un aliado, no Una como herramienta. una cosa de consumo. Total. Hablas, no tienes hijos, pero hablas de sobrinos y hablas de un montón de mamás que tienes a tu alrededor y papás. Sí, tengo hijastros. Sí. Si tú pudieras entonces implementar un sistema de cuánto y cómo les doy a los niños, no sé, semanal, mensual, por edades, como para que ellos también vayan creando su fondo de ahorros, para que vayan un poco manejando plata, ¿cómo lo harías? A ver, yo creo que es importante que no les sobre. ¿Por qué? Porque si les sobre nunca van a administrarlo bien. Ok. ¿Ya? Entonces, es importante. Y yo sí diría, ¿para qué necesitas? ¿Qué vas a comprar? Ah, que quieres salir a tomarte un helado, que quieres ir al cine, que quieres ir a esto, que van a pedir un taxi. Tal vez lo haces con la aplicación, entonces eso ya no entra en la mesada, ¿no? Uh-huh. Hazles hacer la matemática. Es un presupuesto. Exacto. Ok. Exacto. Y en ese sentido, entonces tú lo que recomendarías es que no hay que comprarles todo lo que necesiten, sino, bueno, todo lo que necesiten quizás sí, pero todo lo que quieran. Exacto. Y me encanta lo que acabas de decir. Una cosa es lo que necesitan y una cosa es lo que tenemos que darles como padres. Y otra cosa son los placeres, los gustos. Eso creo que tienen que aprender a valorar que se gana en la vida, ¿ya? De hecho, las dos cosas se ganan, pero bueno, aquí tenemos nosotros nuestra responsabilidad, pues, como progenitores o como personas a cargo de estas personas, de estas criaturas. Entonces, yo te diría eso, o sea, creo que hay que hacer eso, no creo que hay que tenerlos holgados. De hecho, yo valoro muchísimo también que mi mamá, por ejemplo, yo me acuerdo que quería comprarme unos patines y no me alcanzaba y me decía, no, pues te toca esperar hasta Navidad. Uh-huh. Entonces, te esfuerzas, ¿me entiendes? Entonces, sientes que las cosas no llegan por fácil, Sí. sino con esfuerzo. Yo sí creo que es una buena escuela, no sé si es anticuada o no, pero creo que es una excelente escuela. Me encanta. ¿Dónde podemos entonces encontrarte? Las personas que van a tener un montón de preguntas, te van a querer buscar, ¿dónde te encontramos? Ya. Donde más me muevo es en LinkedIn, Uh-huh. ¿ya? Ahí estoy como Francisca Lanusse Salazar y tengo mi página que es prospera.la, www.prospera.la. Y bueno, si quieres te puedo dejar también para compartir cuando lancen el material, te puedo dejar ahí mi email, mi WhatsApp. Por supuesto, porque la idea también es pues que te encuentren y que consuman lo que produces y que se sigan educando. Sí. Para nosotros es muy importante, lo decía al inicio del episodio, lograr dar herramientas para nuestro bienestar financiero también, porque es parte de lo que nos da libertad. Total. Entonces, pues nada, quiero agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. No sé si se me escapa preguntarte algo que nos quieras compartir. Creo que no. O sea, es un tema muy amplio, como Sí. habrás visto. Podríamos hablar de cada cosa que hemos tocado extensamente. Mi consejo más bien es como a la gente, no le tengan miedo, más bien usen. Es como cuidar la salud, Sí. ¿ya? Y olvídense la palabra finanzas, no le hagan caso. O sea, más bien es como abracen, si se equivocan, no importa. Aprendan Y se aprendan a aprende manejar. experimentando Total. también. Muchísimas gracias, Francisca, por tu tiempo. A ti que nos escuchas en Spotify, nos miras en YouTube, por favor comparte porque esta es una conversación interesante e importante a quienes temen al dinero y a quienes, como todos, necesitamos cultivar nuestras herramientas y cultivar nuestra paz para el futuro. Esto fue Focus, un episodio más. Cerramos con esto y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias.